El día de hoy vamos a continuar con el tema de prueba de hipótesis que venimos viendo desde la sesión anterior. En esta ocasión vamos a ver el planteamiento de lo que son las hipótesis, lo que implica la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Cabe recordar que, como hemos venido viendo, es importante que recordemos qué es una prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis pues es una prueba estadística, la cual a partir de una muestra aleatoria y significativa nosotros extraemos conclusiones que nos permitan aceptar o rechazar el supuesto que previamente se ha establecido sobre el valor de un parámetro que nosotros desconocemos, o bien sobre la relación de dos variables que atañen a una población. Ahora, dentro de las pruebas de hipótesis vamos a encontrar que hay pruebas paramétricas y no paramétricas. En el caso de las paramétricas son más robustas, ¿sí? Se presentan en una distribución normal o casi normal, o sea, tienden hacia la normalidad. Tiene condiciones de homocedasticidad. Si ustedes recuerdan, la homocedasticidad hace referencia a la igualdad de la variabilidad, de la varianza. Y finalmente operan sobre parámetros que son resultados de variables cuantitativas, como lo es el promedio, ¿sí?, o la varianza, e incluso la proporción. En el caso de las no paramétricas, nosotros encontramos que el tamaño de las muestras son más pequeñas, son muy pequeñas, no se dan condiciones de homocedasticidad y principalmente se presentan en variables cualitativas como lo son ordinales o incluso nominales. Entonces, obviamente, nosotros con las que vamos a trabajar son pruebas paramétricas, las que trabajaremos en estas sesiones, ¿sí? Ahora, dentro de las pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas hay una gran cantidad. Si nos ponemos a ver, bueno, aquí en este cuadro nosotros tenemos las no paramétricas, ¿sí?, y las paramétricas. Y tenemos aquí en qué condiciones se presentan. Decimos pruebas pareadas o dependientes. Hay pruebas no paramétricas y paramétricas. Nosotros las que vamos a ver van a ser estas, las paramétricas. Y encontramos que para pruebas dependientes o pareadas utilizaremos lo que es la distribución T, por lo tanto aplicaremos una prueba T. Lo mismo para la comparación de dos medias cuando tengamos dos poblaciones. Cuando tenemos más de dos poblaciones utilizaremos el análisis de varianza, ANOVA, ¿sí? Para comparaciones múltiples utilizaremos lo que es la prueba Tukey y también por ahí el método de mínimos cuadrados ordinarios, MCO. Para comparación de proporciones utilizaremos la prueba Z, no vamos a ver comparación de frecuencias. Y para lo que son relaciones lineales entre variables aleatorias utilizaremos el coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? Entonces, básicamente, nosotros las que vamos a utilizar son precisamente estas que tenemos aquí, de este lado, ¿sí? Entonces, para que se vayan ustedes familiarizando. Ahora, una prueba de hipótesis, como ya veíamos, es una metodología que nos permite determinar si se debe rechazar o no una afirmación, un supuesto acerca del valor de un parámetro de la población, ¿sí? Y al ser un supuesto, pues hablamos de hipótesis estadística. Y al comprobarlo, estamos hablando de una prueba de hipótesis. Todos conocemos el significado de qué es una hipótesis. Por ahí lo vieron en el caso de lo que es metodología de la investigación. En el caso de las hipótesis estadísticas, se parte precisamente del planteamiento de ese supuesto. Y ese supuesto nosotros le vamos a llamar hipótesis nula, lo que nosotros queremos probar. Y se representa como H sub 0 y 2 puntos, ¿sí? H sub 0. Ahora, todo lo contrario, cuando nosotros estamos probando un supuesto, ¿sí?, hay una situación contraria que le vamos a llamar hipótesis alternativa o alterna y se plantea como H sub A, 2 puntos. Entonces, cuando hacemos el planteamiento de nuestra hipótesis, tenemos que plantear la hipótesis nula y automáticamente estaremos planteando la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, repito, es el supuesto que nosotros queremos probar.
Y esa hipótesis nula siempre tiene que ir el parámetro igualado a una cantidad, o sea, tiene que ir en términos de igualdad. Y vamos a entender un poquito más sobre esto y vamos a partir de la hipótesis nula. Como les decía, es la suposición que deseamos probar y en este caso se representa, ¿sí?, como h sub 0 2 puntos y entendido como, ¿sí?, lo que significa es la hipótesis nula establece que, de ahí los 2 puntos, establece que la media es igual a 18 años, establece que la proporción es igual al 25%, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las pastillas Halls que hemos visto anteriormente, nosotros tendríamos, ¿sí?, que la hipótesis nula, si nosotros queremos plantear que las pastillas pesan en promedio 34 gramos, nosotros tendríamos la hipótesis nula establece que el promedio de las pastillas es igual a 34 gramos. La hipótesis nula siempre tiene que llevar integrado el término de igualdad y en este caso lo tenemos aquí, el término de igualdad lo tenemos aquí, ¿sí? Y entonces se lee de esa manera, ¿sí? Por otro lado, en el caso de la hipótesis nula, ¿por qué se le conoce como tal? Pues el término proviene de la aplicación de donde surge, que va a ser en el área de la agricultura y la medicina, donde se hacían una serie de experimentos para probar ya sea un nuevo fertilizante o un nuevo medicamento, y lo que se quería probar, en este caso la hipótesis que se quería probar, la hipótesis nula, era que no producía efecto alguno. Entonces se decía, no existe diferencia entre las muestras tratadas y las no tratadas, se decía, hay un efecto nulo. Lo que nosotros queremos probar y lo que realmente se presenta es igual, hay un efecto nulo, de ahí el término de hipótesis nula. Ahora, en cuanto a la hipótesis alternativa, ¿qué entendemos como hipótesis alternativa? Pues es la hipótesis contraria a la nula y se le conoce como alterna o alternativa y se presenta como H sub A, 2 puntos, o bien H sub 1, van a encontrar mucha literatura donde aparece como H sub 1. Nosotros la que vamos a usar va a ser H sub A. ¿Y cómo se lee? Pues se lee como la hipótesis alternativa establece que, y entonces nosotros podemos plantear, ¿sí?, si anteriormente la hipótesis nula es que la hipótesis nula establece que la proporción es del 25%, la hipótesis alterna establece que la hipótesis alternativa establece que la proporción no es igual al 25%. O sea, va a ser todo lo contrario. Por ejemplo, en el caso de las pastillas Halls, donde nosotros teníamos que la hipótesis nula nos establecía, la hipótesis nula nos establecía que en promedio las pastillas pesaban 34 gramos, ¿sí? Ahora, en este caso, todo lo contrario sería que pesaran más de 34 gramos o bien menos de 34 gramos, ¿sí? Podría ser, si no pesan 34 gramos, puede ser que pese o más de 34 gramos o menos de 34 gramos. Nosotros en el caso de la hipótesis nula estamos planteando que pesa 34 gramos. Aquí puede ser que menos de aquí para acá o de aquí para acá. Ahora, yo tengo que plantear la hipótesis alterna. Si pesa más de 34 gramos o menos de 34 gramos, sí quiere decir que en general no pesa los 34 gramos. Por lo tanto, yo esto lo puedo plantear de esta manera. Decir, la hipótesis alterna, ¿cómo englobo estas dos situaciones? Que puede pasar o que puede pesar más o que puede pesar menos. Pues simplemente diciendo, sí, que simplemente no pesa los 34 gramos. Y esa sería la hipótesis alternativa, ¿sí? Al final de cuentas, ¿sí?, nosotros tenemos que implica que es un valor completamente diferente. Puede ser mayor o puede ser menor, ¿sí? Se puede presentar de dos maneras, que es igual
¿sí? Que es diferente, y el ser diferente implica que sea mayor o menor, se puede presentar. Entonces, ¿cómo le hago para plantear estas dos situaciones? Pues simplemente lo que hago es decir que es diferente, ¿sí? Entonces, es la hipótesis contraria a la nula, ¿sí? De esa manera yo englobo todas las situaciones diciendo de hipótesis alterna es que en promedio las pastillas pesan, ¿sí? No pesan los 34 gramos que nos indica la nula. Ahí está. Ahora, en el caso del planteamiento de las hipótesis, cuando yo planteo la hipótesis nula, tengo que plantear la hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces, cuando se habla de planteamiento de las hipótesis, es que estoy formulando las dos. Estas son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que pues o es hipótesis nula o es hipótesis alternativa. Si yo apruebo la hipótesis nula, quiere decir que la que rechazo es la alternativa. Si yo rechazo la nula, quiere decir que la que acepto es la alternativa. No se pueden rechazar ni aceptar ambas. Forzosamente tenemos que aceptar una de las hipótesis. Por eso nosotros hablamos en términos de mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que al aceptar la hipótesis nula, se debe de rechazar la alterna. Que al rechazar la hipótesis nula, la que debo de aceptar es la alterna. Una excluye a la otra. Vamos a ver, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tendríamos, por otro lado, que dependiendo de cómo se presenten las condiciones de igualdad, es que también vamos a tener diferentes tipos de pruebas, ¿sí? Diferentes tipos de pruebas. Por aquí me hizo falta la S, ¿sí? Si nosotros asumimos que el parámetro es igual a un valor, ¿sí? La hipótesis nula nos quedaría mu es igual al valor hipotético. La hipótesis alterna, por lo tanto, nos quedaría en términos de desigualdad. La hipótesis alterna establece que mu es diferente al valor hipotético. Y estaríamos hablando de una prueba de dos colas o bilateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprobar con nuestros datos muestrales de que los valores se concentran muy cercanos, que la media hipotética se encuentra tan cercana a la media real que en un momento dado, ¿sí? Vamos a tener que aceptar esta. Entonces, cuando hay términos de igualdad en la hipótesis nula y términos de desigualdad en la hipótesis alterna, estamos hablando de una prueba de dos colas o bilateral, de dos extremos. Ahora, también puede ser, es muy común que nos encontremos con situaciones donde se asume que la media sea menor a un valor. Vamos a suponer que fuera menor, que yo dijera, quiero comprobar que la edad promedio del grupo rojo, ¿sí?, es mayor al grupo azul. Este es el grupo rojo, esta es la media del grupo rojo y esta es la media del grupo azul, ¿sí? Pero ahí estoy hablando de dos poblaciones. Vamos a irnos a una población, ¿sí? Yo asumo, yo digo, la edad promedio del grupo rojo es mayor a los 18 años. Yo quiero probar esto. Esto es lo que a mí me interesa probar, que la edad promedio del grupo rojo es mayor a 18 años. Pero hace un momento yo les decía que la hipótesis nula siempre tiene que llevar el término de igualdad. Quiere decir que aunque yo estoy interesada en probar esto no me sirve como prueba de no la puedo plantear como hipótesis nula. Pero ¿qué sí puedo plantear como hipótesis nula? Que la edad promedio del grupo rojo sea menor o igual a 18 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque me interesa probar el que la edad promedio del grupo rojo sea mayor de 18 años, ¿sí?, al probar esta, también estoy probando esta otra. Quiere decir que si yo rechazo esta, la que me queda como la que estoy aceptando es esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre, repito, la hipótesis nula siempre tiene que contener el signo de igualdad.
Y al yo plantear de esta manera que la edad promedio, que la media es mayor a 18 años, no me quedaría en términos de igualdad. Entonces tendría que plantear todo lo contrario y este sí ya tiene el símbolo de igualdad, ¿sí? Y en este caso estaríamos hablando de una prueba de cola derecha o izquierda, ¿sí? Decimos unilateral porque vamos a tener nada más una zona de rechazo. En el caso de las pruebas de dos colas vamos a tener dos zonas de rechazo en los extremos. En el caso de una prueba de una cola vamos a tener una prueba de una cola, vamos a tener un solo extremo de rechazo. Ahora puede ser que yo plantee que yo también esté interesada por otro lado, ¿sí?, en probar que la edad promedio del grupo rojo es menor a los 18 años. Pero pues esto no me sirve como hipótesis nula. ¿Qué es lo que me sirve como hipótesis nula? Plantear que la edad promedio del grupo rojo es mayor o igual de 18, mayor o igual a 18 años. ¿Sí? Aunque a mí lo que me interesa probar es esta, no la puedo plantear como hipótesis nula. Pues planteo todo lo contrario, que sí tiene el signo de igualdad, y al probar la hipótesis nula, ¿sí?, también estoy probando la hipótesis alternativa. Si yo rechazo esta, quiere decir que la que no rechazo es esta. Y estamos hablando de pruebas de una cola. Entonces, resumiendo, cuando hablamos nosotros de términos de igualdad tal cual está aquí, se asume que el parámetro es igual a un valor. Mientras que cuando hablamos de que incluye el término de desigualdad e igualdad, se asume que el parámetro es menor o mayor a un valor y estaríamos hablando de pruebas de una cola. Ahora, recordemos que la hipótesis nula siempre tiene que contener el signo de igualdad porque se está igualando, ¿sí?, a la media. Entonces, para que lo recordemos. Ahora vamos a ver un poquito esto. En el caso, decíamos, hay prueba bilateral o de dos colas y prueba unilateral o de un extremo. Y vamos a tener cola derecha, que le vamos a llamar positiva porque está hacia los valores positivos, o bien cola izquierda o negativa porque está hacia los valores más pequeños o negativos. ¿Cómo se presenta esto? Vamos a empezar por la prueba bilateral o de dos colas, ¿sí? Cuando se desea encontrar evidencia estadística de que el verdadero valor del parámetro poblacional es diferente al especificado, estaríamos hablando en términos de igualdad, ¿sí? Yo quiero lo que les decía hace un momento, la hipótesis nula sería que la media es igual a un valor hipotético. Hace un momento yo les planteaba, en este caso, ¿sí?, la media es igual, la edad promedio del grupo rojo es igual a 18 años. Eso es lo que quiero probar. Por lo tanto, la alterna sería que la edad promedio del grupo es diferente a los 18 años, ¿sí? Y en este caso nosotros tendríamos que toda la zona de rechazo, aquí está mi media hipotética de los 18 años, ¿sí? Y por lo tanto, mi zona de no rechazo quedaría alrededor de ese eje. Aquí está la zona de rechazo y tendría dos extremos. Estos extremos, ¿sí?, son las zonas de rechazo. Existen dos regiones de rechazo. Ahora, ¿quién me determina esta zona de no rechazo? El nivel de confianza. El nivel de confianza, ¿sí? ¿Y quién me determina las zonas de rechazo? El nivel de significancia, ¿sí? Por eso es que si nosotros tenemos un nivel de confianza del 95%, estará repartido en una prueba de dos colas 0.475 aquí, 0.475 acá, y ambos integran el 95% de la zona de no rechazo. Y entonces quiere decir que el nivel de significancia nos quedaría del 5%. Y como tenemos prueba de dos colas, estará repartido, como aquí se indica, 0.025 de un extremo y 0.025 en el otro extremo, ¿sí?
Ahora, si ustedes se fijan, existe una frontera, un límite entre la zona de rechazo y no rechazo. Este límite, estos límites, la frontera, ¿sí?, se conocen como puntos críticos, y nosotros tendremos como parte de la prueba de hipótesis que determinar estos puntos críticos que veremos posteriormente. Esos puntos críticos, lo que me define entre estar en la zona de no rechazo y rechazo, los tendremos que determinar nosotros. Entonces, aquí tenemos una prueba bilateral o de dos colas. Vamos a ver un ejemplo. Se sospecha que una máquina envasadora de azúcar está llenando mal las bolsas en la presentación de 2 kilos. O sea, las bolsas deben de ir llenas con 2 kilos, porque eso es lo que indica el empaque. Si el contenido neto es menor, pues obviamente los clientes se van a quejar. Si es mayor el contenido de azúcar, pues van a tener pérdidas porque están regalando producto por lo que están vendiendo, ¿sí? Entonces, en este caso, con la finalidad de probar que efectivamente las bolsas van llenas, como se señala que está funcionando bien el proceso, se toma una muestra de bolsas llenas de azúcar, ¿sí?, para probar la hipótesis. Y nuestra hipótesis que nosotros queremos probar es esta: las bolsas van llenas con los 2 kilogramos. Eso es lo que queremos probar. Todo lo contrario sería que no fueran llenas con los 2 kilogramos, que fueran menos de los 2 kilogramos o bien más de los 2 kilogramos. ¿Cómo se presentaría esto? Pues nosotros tendríamos una prueba de 2 colas. Aquí tenemos la media de los 2 kilogramos, está la zona de no rechazo, que depende del nivel de confianza, que aquí no se plantea, y las zonas de rechazo que responden al nivel de significancia repartido en los dos extremos. Y nosotros tenemos que encontrar estos puntos críticos para decir dónde me queda mi prueba, dentro de la zona de no rechazo o dentro de la prueba dentro de la zona de rechazo. ¿Qué pasa cuando tenemos una prueba unilateral y nos vamos a ir al extremo izquierdo? ¿Sí? En este caso, se utiliza una prueba unilateral de extremo izquierdo cuando se desea encontrar evidencia estadística de que el parámetro poblacional especificado es menor. O sea, yo quiero determinar esto es lo que yo quiero determinar, ¿sí? Que la media es menor al valor especificado. Hace un momento decíamos, el promedio de edad es menor a 18 años. ¿Sí? Pero esto no me sirve como hipótesis nula, entonces planteo todo lo contrario como hipótesis nula para que contemple el signo de igualdad. Y entonces la hipótesis nula sería que la edad promedio del grupo es mayor o igual a 18 años, aunque la que a mí me interesa probar es esta, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se presenta? Resulta que aquí está el valor de mi media. Y estoy diciendo que es menor, quiere decir que se encontraría de aquí hacia acá. El valor de aquí hacia acá contemplaría todos los valores mayores, pero es menor en el caso de lo que yo quiero probar. Pero siempre la que probamos es esta. Por lo tanto decimos, la media es mayor o igual. Mayor o igual quiere decir que nos quedaría hacia este lado. O está aquí alrededor muy cercana, o nos quedaría acá. Por eso decimos que la zona de no rechazo es la que es mayor o igual y nos queda aquí. Por lo tanto, la zona de rechazo nos queda en el extremo contrario. Y en este caso, el nivel de confianza, vamos a suponer que tenemos un nivel de confianza del 95%. ¿Cómo nos quedaría repartido? Pues aquí sería el 50% en el extremo superior, en el extremo derecho. Y esto sería 0.45. Si yo sumo 0.45 más 0.50 me da el 95%. Y entonces tenemos aquí que el 5% que corresponde al nivel de significancia pues quedaría concentrado en una sola zona. En esta. Y entonces yo nada más tendría un solo punto crítico. Tendría un límite que divide la zona de no rechazo con la de rechazo. Y repito, aquí como mu estamos planteando mayor o igual implica de aquí hacia acá en la zona de no rechazo. Por lo tanto, del otro lado nos quedaría
la zona de rechazo. Por eso es que decimos, es una prueba unilateral, o sea, prueba de una sola cola de extremo izquierdo. El extremo izquierdo es la zona de rechazo. Y entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que continuamos con el problema de el mayorista, el problema del azúcar. Y aquí nos dicen que un mayorista que compra grandes cantidades de azúcar a la compañía que se comentó anteriormente, compra esas bolsas de 2 kilogramos y no le va a interesar, él no va a aceptar un embarque de azúcar cuyo contenido neto promedio sea menor a los 2 kilogramos señalados. Le va a decir, no puede ser menor, puede ser mayor porque llevaría un beneficio, pero no voy a comprarles a ustedes si es menor, ¿sí? Va a rechazar el envío si descubre que el contenido de las bolsas no llega a los 2 kilogramos. O sea, en este caso dice, yo voy a rechazar el envío si este contenido promedio es menor a los 2 kilogramos, ¿sí? Por lo tanto, él necesita determinar si se está presentando esta situación, ¿sí? Él es lo que quiere probar. Ahora, todo lo contrario sería que el contenido promedio fuera mayor o igual. Si el contenido promedio es mayor o igual, pues él va a aceptar el envío. Si se presenta que el contenido promedio es menor, lo va a rechazar. Entonces, nosotros nos encontramos ante una situación donde por lo menos el contenido promedio tiene que ser de 2 kilogramos o más de 2 kilogramos. Y entonces él nos rechazaría, ¿sí? ¿Cuándo rechazaría? Cuando fuera menor. Y entonces nosotros tenemos una prueba, ¿sí?, de una cola de extremo izquierdo, porque el extremo de no rechazo nos queda, ¿sí?, del lado positivo. El extremo de rechazo nos queda del lado negativo. Y entonces nosotros tenemos aquí un valor que le llamamos puntos críticos que divide la zona de rechazo con la de no rechazo. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una prueba de una cola de extremo izquierdo. Ahora nos vamos, ¿qué pasa con el extremo derecho? ¿Sí? Pues aquí una prueba de extremo derecho sería cuando se pretende encontrar evidencia estadística de que el parámetro poblacional especificado, ¿sí?, en la hipótesis nula es mayor a una cantidad. Yo quiero demostrar que mis estudiantes tienen en promedio más de 18 años. Esto es lo que quiero probar, pero no la puedo presentar como hipótesis nula. ¿Qué presento? Todo lo contrario, que tienen a lo mucho 18 años, o sea, 18 años o menos de 18 años. Y esta sería la hipótesis nula, aunque yo estoy interesada, repito, en probar que los estudiantes tienen más de 18 años, ¿sí?, tengo que plantear todo lo contrario para que contenga el signo de igualdad. Y entonces, en este caso, al momento de que yo planteo, fíjense bien, estoy diciendo, la media es menor a un valor hipotético. Y entonces, la media es menor de aquí hacia acá. Aquí está la media. ¿Sí? Aquí está la media. Es menor o igual. Y entonces mi zona de no rechazo sería toda esta. Por lo tanto, la zona de rechazo, ¿en dónde me quedaría? En el extremo superior. Vamos a suponer que yo tengo un nivel de confianza del 90% para probar esta prueba, ¿sí? Por lo tanto, aquí sería el 50% y acá sería el 40%. ¿De cuánto sería mi nivel de significancia que me quede en el extremo, o qué área me quedaría? Pues el 10%. Y entonces nada más tengo un punto crítico. Y tengo, ¿sí?, como estoy planteando que la media es menor o igual, zona de no rechazo, ¿dónde queda? Del lado izquierdo. La zona de rechazo, ¿dónde queda? Del lado derecho. Y tengo una prueba unilateral de extremo derecho. Un ejemplo de esto, vamos a continuar trabajando, planteando la situación de la empresa envasadora de azúcar. En este caso, el gerente de ventas de esta empresa ha pedido a sus vendedores ajustarse a un límite en los viáticos por concepto de gasolina, y el gerente pues plantea que mantener los gastos en un promedio de 100 pesos por vendedor, o sea, como máximo 100 pesos por vendedor, como si
como máximo, menor o igual a 100 pesos puede ser. ¿Sí? Todo lo contrario sería que los vendedores gasten más de 100 pesos. El gerente quiere, ¿sí?, probar esto, que están gastando como máximo 100 pesos o menos de 100 pesos. Todo lo contrario sería, en este caso, ¿sí?, que gastan más de 100 pesos. Y entonces nosotros tenemos que aquí sería la media y se está planteando que como máximo sería de aquí hacia acá, ¿sí?, de aquí hacia acá. Por lo tanto, nosotros tenemos que la zona de rechazo nos quedaría en el extremo superior, en el extremo derecho, y la zona de no rechazo, al ser menor o igual a la media, nos quedaría del lado izquierdo. Y tenemos un solo punto crítico. En este caso, nosotros tenemos un punto crítico del lado positivo. Este punto crítico de antemano les quiero decir que va a ser positivo. Cuando nos queda del lado izquierdo, ¿sí?, nos queda negativo. ¿Sí? Es también algo importante que hay que considerar. ¿Por qué? Porque está del lado izquierdo. Está del lado izquierdo. Y entonces nosotros, de esa manera es como vamos a plantear las pruebas. Entonces, resumiendo, nosotros tenemos que tenemos por un lado la hipótesis nula y la hipótesis alternativa que se plantean al mismo tiempo. Cuando hablamos de planteamiento de la hipótesis nula, hablamos de ambas, ¿sí? Por otro lado, tenemos prueba de 2 colas, ¿sí?, donde tenemos 2 zonas de rechazo y se plantea en términos de igualdad y de desigualdad. Tenemos pruebas de una cola, cuando decimos que la media es mayor o igual a un término hipotético, nosotros tenemos que la zona de no rechazo está del lado derecho, por lo tanto la zona de rechazo está del lado izquierdo, y hablamos de una prueba de una cola de extremo izquierdo. Mientras que si hablamos que lo que queremos probar es que la media, o bien la proporción, ahorita estamos hablando de media, es menor o igual, tendremos nosotros que la zona de no rechazo será del lado izquierdo y por lo tanto la zona de rechazo será del lado derecho. Y hablamos de una prueba de una cola de extremo derecho. Así es como se va a presentar y como ustedes tienen que hacer el planteamiento de las hipótesis. Eso es bien importante que lo tengan claro. Espero que les haya servido esta información.